Excelente día a cada uno de los estudiantes que conforman parte del octavo de Educación General Básica, la unidad educativa particular. Sergio Núñez Santa María le da la bienvenida una vez más a este tutorial, a esta enseñanza de la materia Lengua y Literatura. Lengua y Literatura, quien saluda el docente Otto Carlos, ¿no? Le invitamos en este momento a que usted coja su módulo de estudio en lo que tiene que ver la materia de lengua y literatura, ¿sí? Entonces vamos a estar analizando la última unidad de lo que concierne en octavo grado de educación básica general, ¿sí? Entonces les animamos de que usted coja su cuaderno de apuntes, su cuaderno, no, su bolígrafo, su lapicero y podamos ir anotando las ideas principales de esta unidad número 5. Entonces voy a compartir en este momento a, a esta lección de la unidad número 5, ¿sí? Entonces nos ubicamos en este momento en las diapositivas y iniciamos en esta unidad número 5, ¿no? Lo que vamos a ver o aprender en este momento referente a la comunicación oral, Entonces, allí usted ve referente a esta unidad número 5 sobre la comunicación oral, ¿no? Entonces ya hemos estado viendo en la unidad anterior, la unidad número 4, sobre la escritura, la importancia que por qué y para qué se escribe. Entonces, en esta unidad número 5, vamos a estar aprendiendo referente a la comunicación oral. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de esta unidad o de esta lección. El objetivo del bloque es reivindicar a la oralidad y desechar la idea de que él subalterna a la lengua escrita, ¿no? Entonces, la interacción entre la lengua oral y la escrita es permanente. Se habla para escribir y se escribe para hablar. Se habla de lo escrito y se escribe sobre lo hablado. Entonces, miramos la interacción que tiene o la relación entre la lengua oral y la escrita, ¿no? Que debe ser algo permanente. Entonces, como mencionaba este párrafo, ¿no? Que algo muy interesante, ¿no? Que se habla para escribir y se escribe para hablar. Se habla del escrito y se escribe sobre lo hablado. Entonces, al finalizar este grado, ¿no? Y el subnivel de educación general básica superior, los estudiantes habrán desarrollado el interés por expresarse oralmente con corrección en contextos sociales y culturales diversos, ¿no? Y a reconocer qué hacer para comprender los mensajes orales procedentes tanto de su cotidianidad como de los medios de comunicación social. Entonces, eso es lo que usted como un estudiante debe tener en cuenta referente a lo que es la comunicación oral. Usted puede reconocer y comprender los mensajes orales precedentes a todo lo que es el entorno o de las labores cotidianas o del día a día, ¿sí? Entonces, dentro de la comunicación oral, vamos a estar viendo este punto muy interesante referente a la discusión. Entonces, comunicarse oralmente con eficiencia en el uso de estructura de la lengua oral en diversos contextos de la actividad social y cultural para exponer sus puntos de vista, construir acuerdos y resolver problemas. Entonces, eso es lo que hace
la comunicación oral. En este caso, lo que tiene que ver la discusión donde utilizamos el lenguaje oral en todos los contextos que tenemos que nosotros podernos envolvernos, ¿no? Sea en las actividades sociales y culturales y exponer su punto de vista, ¿no? En ese punto de vista usted lo que va a hacer es construir, ¿no? Los acuerdos y resolver problemas, ¿no? Entonces, dentro de la discusión nosotros también podemos aplicar los conocimientos lingüísticos y explorar algunos de los recursos estilísticos, ¿no? En los procesos de composición y revisión de texto escrito. ¿Para qué? Para lograr claridad, precisión y cohesión, ¿sí? Entonces, en la comunicación oral, todo esto debemos de tener una claridad, una precisión y una cohesión, ¿sí? Entonces, en la siguiente diapositiva, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo prepararnos para una discusión, ¿sí? Entonces, ¿cómo preparamos una discusión? ¿Cómo preparamos una discusión? Una discusión debe estar precedida de lectura que puede dar fundamentos, ¿no? Para opinar sobre los temas en cuestión, ¿no? Entonces, cada opinión debe estar sustentada en el conocimiento del tema. Entonces, al prepararnos a una discusión, ¿no? Entonces la discusión debe estar precedida de lectura. Por eso mencionaba en la unidad anterior de que nosotros debemos de tomar un hábito de lectura. Ese hábito de lectura nos va a dar fundamentos a la hora de opinar referente a los temas en cuestión. Si nosotros no leemos, ¿no? Diferentes temas, ¿no? Sociales, culturales, deportivos, económicos, todas estas cosas, no vamos a tener fundamentos para poder entablar una conversación, la comunicación oral o una discusión, ¿sí? Entonces, aquí vemos en la parte de abajo en el párrafo siguiente, ¿no? ¿Cuáles son las razones que tienen los niños, niñas o adolescentes para trabajar, ¿no? Esa dinámica la estuvimos viendo en las anteriores unidades, lecciones referente a la hora de hacer una entrevista, a la hora de formular las preguntas. Entonces aquí podemos ver, ¿no? Cómo preparamos una discusión. Entonces, ¿cuáles son las razones que tienen los niños, niñas, adolescentes para trabajar? ¿Cuáles son las razones que tienen las familias para emplear a sus hijos menores de edad o para permitirle trabajar? ¿Cuáles son las razones que tienen los empresarios para contratar a menores de edad en su empresa? Entonces, de aquí nosotros estamos viendo, ¿no? Un texto o un tema de discusión. Entonces, ese tema de discusión donde usted va a dar su punto de vista y ese tema, ¿no? Donde debe estar fundamentado usted con bases, ¿no? A la hora de discusión. Allí podemos ver 2 de cada 10 niños trabajan en la Sierra Centro, en la parte céntrica, en la parte centro de la Sierra del Ecuador. Entonces allí podemos ver, ¿no? Según el diario El Comercio, ¿no? Realizado este reportaje o, o este informe, ¿no? Andrea Gordon, ¿sí? Entonces allí nosotros podemos ver todo el informe que da sobre el trabajo infantil en el Ecuador. Entonces vemos algo desglosado, ¿no? Referente al levantamiento de información, de estadísticas según el INEC, ¿no? También da referente al código de la niñez y de la adolescencia. Y por último da con respecto a los problemas de salud, ¿no? La encuesta de trabajo. Entonces, ese es a la hora de poder prepararnos a una discusión. Debemos de tener fundamento referente al tema de discusión, ¿no? Entonces, la siguiente que vamos a estar nosotros viendo aquí es sobre las noticias en el mundo, ¿sí? Las noticias en la radio, perdón, las noticias en la radio. ¿Cuál es el objetivo de las noticias en la radio? Primer objetivo es comunicarse oralmente, ¿no? Con eficiencia en el uso de estructura de la lengua oral en diversos contextos de la actividad social y cultural,
para exponer su punto de vista, construir acuerdos y resolver problemas, ¿no? Entonces, eso debemos de tener en claridad, debemos de tener, ¿no? Muy claros, estimados estudiantes, que la comunicación oral, ¿no? Usted y yo y todos los que podemos participar a través de esta forma, ¿no? De la comunicación oral, debemos de tener nuestro punto de vista ya totalmente construido, ¿no? Entonces, para poder llegar a acuerdo y resolver los problemas, ¿no? Entonces, la noticia en la radio nos ayuda a comunicarse oralmente con eficiencia a la estructura de la lengua oral, ¿no? Entonces, los diversos contextos, sea social y cultural, ¿no? Otro de los objetivos dentro de la noticia en la radio es participar de manera oral en diversos contextos sociales y culturales a partir de un esquema previo. Entonces, utilizar los recursos audiovisuales y de las TIC, ¿no? Entonces, la tecnología de información y comunicación. Entonces, para expresar sus opiniones y evaluar la pertinencia de los argumentos, ¿no? Entonces allí podemos ver nosotros una imagen, ¿no? De dos personajes o dos personas que están, un hombre y una mujer, ¿no? Teniendo una conversación, una comunicación oral, ¿no? Entonces el varón menciona, supiste que encontraron pruebas de que en Marte hay agua líquida. Entonces la mujer responde, ¿y cómo te enteraste si tú no ves la tele? Entonces, en el noticiero de la radio, hoy por la mañana, todo el mundo lo escucha. Sería chévere poder informar por la radio sobre lo que hacemos en nuestro colegio. Entonces, mire lo que nos ayuda referente a las noticias en la radio. Es participar de manera oral, ¿sí? Y dar los diversos contextos sociales y culturales, ¿sí? Entonces, escuchamos un noticiero radial. Dentro de el noticiero radial, ¿sí? Comunicación oral, esta unidad número 5 que estamos aprendiendo es en en esta diapositiva, podemos ver, escuchamos un noticiero radial. Entonces aquí vemos tres, tres cuadros donde debe tener, ¿no? Un reportero, un locutor y un entrevistador. Escuchamos un noticiero radial, ¿no? Debe haber un reportero, el cual es el periodista que se dedica a elaborar los reportes o noticias. El reportero es el que se dedica a elaborar los reportes o noticias. El otro, dentro de un noticiero radial, ¿no? Debe haber un locutor, ¿no? El locutor es la persona que habla ante el micrófono en las estaciones de radio o televisión para dar avisos, noticias, propagandas, programas, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el locutor, ¿no? La persona que habla ante el micrófono, ¿no? Entonces, en las estaciones de radio y televisión para dar avisos, noticias, programas, etcétera, ¿no? Y por último, también debemos de tener un entrevistador. ¿Qué es el entrevistador? Es la persona que realiza entrevista, corresponsal, ¿no? La persona que por encargo de un periódico, estación de televisión o radio, envía noticias de actualidad desde otra población o país extranjero. Entonces, allí podemos ver, ¿no? Escuchamos un noticiero radial, ¿no? Debe haber, ¿no? Un reportero, un locutor, un entrevistador y un corresponsal. El entrevistador es la persona que realiza la entrevista y el corresponsal es la persona que por encargo de un periódico, estación de televisión o de radio envía noticias de actualidad de otro lugar, de otra población o país extranjero, ¿sí? Entonces, pongo atención en lo que digo, ¿no? Miremos, dentro de esto de la comunicación oral, pongo atención en lo que digo, pongo atención en lo que digo. ¿Cuál es el objetivo dentro de esta diapositiva o de esto lo que nos está mostrando en la pantalla? Pongo atención en lo que digo, ¿no? El objetivo es analizar con sentido crítico discursos orales relacionados con la actualidad social y cultural para evitar estereotipos y prejuicios en la persona. Entonces, a la hora de nuestra comunicación oral, usted debe poner atención en lo que dice, poner atención en lo que dice. Entonces,
Dentro de esto debemos de analizar y con sentido crítico, centrado ese discurso oral, ¿no? Sobre lo que va a relacionar en lo social y lo cultural, ¿no? Entonces, evitar todas estas cosas de los estereotipos y prejuicios, ¿sí? La siguiente diapositiva que podemos ver, aparte de las imágenes que allí podemos observar, ¿no? Las mujeres, aquí vemos en esta imagen dos personas conduciendo, manejando, ¿no? Sus autos, su carro, ¿no? Un hombre y una mujer. Entonces el varón menciona las mujeres deben ir a cocinar, ¿no? Entonces aquí vemos uno de los estereotipos y prejuicios que hay entre un hombre y una mujer, ¿no? Entonces aquí también vemos a tres personajes, ¿no? Dos hombres, ¿no? Y un niño, ¿no? Juanito es como todos los niños, inquieto, curioso y activo. Acá vemos un grupo de personas, tres mujeres, un varón, ¿no? Y entre una de las personas afectadas, ¿no? Ella comienza a gritar, me acaban de robar, es que todos, es que todos los son unos ladrones. Es que todos los son unos ladrones. Entonces, ya vemos otro. Hay una formulación de pregunta, ¿cuándo van a ir las mujeres a la luna? Entonces, acá dice otro, cuando haya algo que limpiar, ¿sí? Entonces allí vemos toda esta manera de mencionar de los estereotipos. Entonces, ¿qué son los estereotipos? ¿Qué son los estereotipos? ¿No? Entonces, cuando prendemos la televisión, la radio o abrimos una revista, le estamos abriendo la puerta de nuestro hogar y de nuestra mente a una serie de ideas y de imágenes que, si bien por un lado reflejan la realidad, nos informan y nos entretienen, por otro lado presentan una visión reducida y tendenciosa de cómo vivir, cómo pensar, cómo vestir, cómo ser. Esa forma limitada de ver a la gente es lo que se denomina estereotipo, ¿no? Entonces, a eso se lo denomina o se lo conoce como estereotipo, ¿no? Entonces, la manera como se ve a la persona. Entonces, cuando vuelvo y repito aquí, este párrafo que dice, se prende la televisión, la radio, la revista o cualquier medio de comunicación, como hoy está en auge las redes sociales, ¿no? Allí uno puede ver tantas cosas, ¿no? Y lo que se está abriendo es la puerta de nuestro hogar y de la mente, con mucha serie de ideas y de imágenes donde van a reflejar la realidad. Entonces, todo eso, ¿no? Se lo denomina como estereotipo, ¿no? La forma de vivir, de pensar, cómo vestir y cómo ser. Entonces, un estereotipo, ¿no? Acá vemos ya con más claridad, un estereotipo es la creencia de que todos los integrantes de ciertos grupos son iguales, ¿no? Se expresa un estereotipo cuando se dice que todos los ecuatorianos o todos los políticos o todos los indígenas o todas las mujeres son iguales, ¿no? Vagos, ladrones, tontos, mentirosos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es crear un estereotipo. Un estereotipo es la creencia de que todos los integrantes de ciertos grupos son iguales, ¿sí? Entonces, continuamos con los estereotipos. Entonces, aquí hay muchas clases de estereotipos que se basan en diversas características de las personas, como su clase social, la edad, la religión, la etnia, el sexo, entre otros. Si bien es el conjunto de la sociedad en el que crea esas ideas fijas y simplificadas, los medios de comunicación constituyen una de las principales vías por las cuales se transmitan y refuerzan los estereotipos de casi todos los tipos de personas. Por ejemplo, hombre, mujer, niño, niña, anciano, político, ama de casa, profesional, adolescente, indígenas, inmigrantes, entre muchos otros. De esa manera contribuyen a establecer formas de pensar que comparten la mayoría de la población. Entonces, usualmente estas ideas son generadas por quienes tienen el poder en la sociedad y contribuyen a mantener el estado de las cosas. Una de las formas en que se manifiesta este hecho es mediante el manejo de estereotipos. En la publicidad se está impresa, radial
o televisiva, ¿no? Entonces, por eso es muy importante aprender, ver y ver y oír con criterio los mensajes publicitarios, ¿no? Entonces, el consumo sin criterio conlleva la aceptación de estigma tan erróneo como resistente al cambio. Entonces, por eso se puede aprender a ver y oír con criterio los mensajes publicitarios, ¿no? Continuamos, ¿qué son los estereotipos, no? Entonces, en este caso, el término estigma. Estigma se refiere a una idea preconcebida o prejuicio sobre una persona o un grupo humano con respecto a determinados atributos, rasgos, condiciones o comportamientos que se creen, tienen y que son considerados como inaceptables o inferiores, ¿no? A raíz de esta idea se genera una respuesta negativa del resto de la sociedad que da lugar a un trato desigual o discriminatorio hacia estas personas o grupos humanos. Con el tiempo, esta forma de trato se llega a considerar normal y se refleja en los comportamientos del resto de la sociedad hacia los individuos del grupo en cuestión. Entonces allí vemos una imagen, dice todos los árabes son terroristas, ¿no? Todos los árabes son terroristas, esos son los estereotipos de mirar a las personas todos por iguales, ¿no? Pero no todos son así. Entonces, a todas las mujeres les gusta la maternidad, ¿no? Hay mujeres que no les gusta la maternidad. Hemos escuchado casos en el cual dice, no, yo no quiero ser madre, yo no quiero lidiar niños, yo no quiero, no, yo, entonces, todo esto, entonces, esos son los estereotipos, ¿no? Ver por igual, ¿no? A todas las personas, creer que todas las personas son iguales. Entonces, todos los judíos son ávaros, ¿no? Ávaros, ¿no? Entonces, eso no es así, estimados estudiantes. Entonces, a la hora de nuestra comunicación oral, en nuestra comunicación oral, nosotros tenemos que analizar, debemos ser muy críticos a la hora de expresarnos y no utilizar estos estereotipos, ¿no? De encasillar a todas las personas por igual, ¿no? ¿No? A todas las personas por igual, ¿no? Entonces, esos son los estereotipos. Entonces, también podemos ver los estereotipos étnicos en la publicidad, los estereotipos étnicos en la publicidad. Uno de los estereotipos más comunes se refiere a la pertenencia étnica cultural de las personas. En este caso, los estereotipos pueden referirse a la forma de hablar o de vestirse de las personas que pertenecen a determinado grupo étnico-cultural, a su comportamiento, aspecto físico, a las actividades que realizan. Muchas veces los estereotipos surgen del desconocimiento de cuáles son las verdaderas características de los distintos grupos humanos, ¿no? Entonces allí vemos, ¿no? ¿No? A dos personas distintas, dos etnias diferentes, donde debemos nosotros de mirar en cada una de las publicidades, ¿no? Continuamos con la siguiente diapositiva, ¿no? Donde estamos aprendiendo referente a la comunicación oral, ¿no? Los estereotipos de género. Otro estereotipo muy frecuente en nuestro medio se refiere a los roles de género. El género es un concepto social que atribuye a hombres y mujeres características diferentes y específicas de acuerdo al sexo biológico. El rol del género, por lo tanto, se refiere a las conductas que se consideran adecuadas para hombres y mujeres al interior de una sociedad o grupo humano. Entonces allí también podemos ver, ¿no? Los estereotipos de género. Entonces allí vemos una figura, la mujer siempre encasillada, ¿no? Con una muñeca, ¿no? Con unos juegos, ¿no? De tacitas, de espejos, ¿no? Pero en cambio el niño, ¿no? Ya juega con, de otra manera, con un avión, con un balón, ¿no? Con herramientas, ¿no? Entonces, formando esos estereotipos dentro del género de la persona, hombre o mujer, ¿no? Varón y mujer, ¿no? Entonces, de acuerdo al sexo biológico, eso es crear estereotipos, ¿no? Estereotipos. Entonces, aquí también vemos los estereotipos sobre los adolescentes, que eso es algo común, ¿no? Referente a la comunicación oral, ¿no? Entonces, usted ha visto referente a los adolescentes, ¿no? En algún momento en llegar de que
quiere tener una figura 90-60, 90, ¿no? Y allí vemos una imagen de aquella señorita mujer, ¿no? Mirándose al espejo, ¿no? Ella es delgada, pero en el espejo ella se ve gorda. Entonces, estos estereotipos, ¿no? Sobre los adolescentes pueden llegar a afectar profundamente a las personas, ¿no? Como en el caso de los modelos de belleza impuestos por medio de la publicidad de ropa y de cosméticos, porque todo esto son comunicación, ¿no? Ya es una comunicación de una manera visual que da a la generación, a los adolescentes, ¿no? Entonces, esto va a ayudar a dar una publicidad de ropa y de cosméticos, de poder usarlo, ¿no? De poder adquirir aquellos productos, ¿no? Entonces, ellos se promocionan una imagen de la mujer como alta, extremadamente delgada, blanca y rubia. Los hombres se retratan como altos, muy musculosos, también blancos y rubios. Todo esto tiene que ver con la comunicación. Hoy en día, en el auge o en boga que está sobre las redes sociales, usted y yo vemos diferentes formas de comunicación, diferentes publicidades. Y esto ayuda, ¿no? Ayuda o también hay ventaja o desventaja referente a cada persona, ¿no? Entonces, si él o la adolescente no cumple con este estereotipo de belleza, puede sentirse inferior, fuera de moda, incluso que no pueda ser amado debido a su supuesta imperfección. Esto desemboca en un sentimiento de ¿qué? De inseguridad, de rechazo a uno mismo y una baja autoestima. Entonces, muy importante, estimados estudiantes, ¿no? De octavo básico, ¿sí? De octavo de educación básica general, ¿sí? Entonces, gracias por su atención. Esperamos de que pueda seguir, ¿no? Adquiriendo conocimiento, aprender más, ¿no? Entonces, esto sobre la comunicación oral, todo lo que hemos estado aprendiendo sobre la literatura, sobre la lectura, sobre la escritura y sobre la comunicación oral es muy importante en cada uno de nosotros. Entonces, esto es de mi parte, ¿no? De cada una de las enseñanzas o lecciones que hemos estado aprendiendo en octavo año, octavo grado, ¿sí? Entonces quiero dejarle con ustedes con un video tutorial. Esperamos de que sea de mucha ayuda para su conocimiento, para adquirir conocimiento personal. Que el Señor les bendiga. Este primer objeto de estudio, entenderemos en qué consiste el proceso de la comunicación. Muy posiblemente ni siquiera nos demos cuenta de todo lo que requiere una buena comunicación para conseguir su objetivo, que es transmitir un mensaje y que éste llegue a nuestro interlocutor de forma clara y entendible. Primero debemos definir qué es comunicación. La comunicación es el proceso mediante el cual se crea y se comparte significado en una conversación informal, en la interacción grupal o en los discursos en público. Para entender cómo funciona este proceso, empecemos por describir sus elementos esenciales: los participantes, los mensajes, el contexto, los canales, la presencia o ausencia de ruido y la retroalimentación. Un elemento que tiene gran relevancia dentro de la comunicación es el contexto, mismo que se define como el entorno en el que ocurre un encuentro comunicativo, incluyendo lo que procede y sigue a lo que se dice. El contexto afecta lo que los participantes esperan, el significado que estos deducen y su comportamiento subsecuente. El contexto comprende circunstancias que son físicas, sociales, históricas, psicológicas y culturales que rodean un episodio. Es importante definir el modelo del proceso básico de comunicación. En la mente de dos personas que están comunicando, existen significados, pensamientos o sentimientos que tienen la intención de compartir. La naturaleza de esos pensamientos o sentimientos se crea, se moldea y se ve afectada por su campo total de experiencia.
incluyendo factores tales como los valores, la cultura, el ambiente, las experiencias, la ocupación, el sexo, los intereses, el conocimiento y las actitudes. Para comunicar un mensaje, el emisor codifica sus pensamientos o emociones en un mensaje que se envía a través de uno o más canales. El receptor decodifica o interpreta los símbolos en un intento por entender el significado del hablante. Este proceso de decodificación se ve afectado por el campo total de experiencias del receptor, esto es, por los mismos factores que dan forma al proceso de codificación. Los mensajes de retroalimentación completan el proceso de manera que el emisor y el receptor llegan a un entendimiento similar del mensaje. Pero ¿con qué finalidad nos comunicamos? Nos comunicamos para satisfacer nuestras necesidades sociales, para desarrollar y mantener nuestro sentido de identidad, para desarrollar relaciones, para intercambiar información y finalmente nos comunicamos para influir en los demás.